ella. Al amanecer, la lleva a su bujardilla. Cuando comienza a desnudarla, la joven le dice implorándole que no le quite la cinta que lleva en torno al cuello. La tiene completamente desnuda en sus brazos, con su cintura puesta. Se aman y después se duermen. Cuando el estudiante se despierta, mira, colocado sobre el almohadón blanco, el rostro dormido de la joven, que sigue llevando su cinta negra en torno al cuello. Con gesto preciso deshace el nudo y la cabeza de la joven rueda por la tierra. Eso era como un abrebocas a lo que vendría a ser la tertulia. Entonces, para empezar, tenemos los poemas de Arturo Coral, titulado Constelación. Adelante, Arturo. Muy buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Bueno, perfecto. Este poema lo titulé Constelación. Dice así: Blanca, llena de risas, en tu cuello conservas los astros que impregnan una ilusión por besarlos. Allá en lo alto, el viejo farol baña las finas siluetas de tus labios. Niña, son tus cejas de terciopelo y la luna naciente de tu cara baña mis esperanzas. Reconfórtame con la cálida noche de tus sentimientos, habido hecho de surcar aquel corazón que besa mis sueños. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. La siguiente es Lucena López. ¿Se encuentra? ¿O proseguimos a proyectar el video? Lucena. En este momento yo les colaboro con la reproducción del video. Listo, gracias. Una cosa antes de continuar, les pido el favor a todos los participantes que mantengan apagados los micrófonos para evitar interferencias con el audio de los participantes. Además, también les pido el favor de que cambien el nombre, el nombre del participante para poder conocernos y tenernos pues identificados todos. Les agradezco. No sé si Luciana se puede comunicar no sé, por el chat o yo reproduzco el video. Hola, buenas ¿Sí? tardes. Por favor, ¿podría reproducir el video? Lucena me comenta que tiene problemas de conexión. Ok, listo. Gracias. ¿Pueden escuchar allí? Ahí no se escucha nada. No se escucha. Listo. Dale play a ver. No. Voy entonces a configurar esto. En lo que se arregla el audio, Andrei Medina quiere empezar con su cuento. Buenas noches, ¿cómo están? Si no hay problema, pues arrancamos con el cuento. Claro, sigue. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Andrei Medina, yo soy integrante. Se acaba de caer tu audio.
Andrei, tu micrófono está apagado. Ujú. Buenas noches, ¿ahí sí me escuchan? Sí, allá le Listo. escuchamos. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Andrei Medina. Yo soy integrante del taller de escritores Ahuasca y en esta ocasión me voy a permitir leerles un cuento, esperando pues que sea de su agrado. Juventud marchita. Llovía y la fiebre me alteraba las palpitaciones. El dolor muscular y pélvico eran más fuertes que el posible diluvio. Sin embargo, la cuestión de mi espíritu era lo único que ocupaba mi preocupación. ¿Debía morir para calmarme? ¿O con levantarme por un vaso de agua ya cesaría la manía por vivir de mala manera? Sin pensar en las consecuencias lo hice. Salté de mi cama como quien no quiere levantarse a trabajar y ahí me encontré, solo, rebuscando entre la tibia oscuridad una linterna que disfrutaba del calor de la almohada. La encendí y quedó medio apagada. Escuchando la escandalosa lluvia y las palpitaciones de mi fúnebre fiebre, bajé la mirada y con ella el cuerpo para buscar las chancletas y solo había una. Su par quizás se extravió en la rutinaria habitación de libros sin leer y recordé agitar la linterna para lograr encontrar el par. De igual forma estaba resignado a caminar con un pie descalzo. De refilón me miré al espejo y froté mi frente lisa pensando en un posible estrago hipocondriaco si el espejo se quebrara con mi imagen en él. 2 puertas y 15 escalones me separaban del vaso de agua y una penumbra disimulada por la luz en mi mano. Efectivamente era de madrugada, la hora desconocida por los que están libres de culpas. 3:38 am dictaba mi muñeca. La primera puerta se abrió sin lío. Sus bisagras aceitadas no generaron ningún ruido. Era una puerta nueva y muy bien pintada. El silencio únicamente seguía violentado por el torrente de agua en las ventanas, y la carraspera pretendía empezar su maña nocturna. Para llegar a la próxima puerta era menester atravesar un salón sin ventanas pero con cortinas. Algo absurdo, pero como así era mi domicilio, nunca presté atención hasta esa madrugada. Admiré a las 3 cortinas que bailaban como morenas jóvenes en plena borrachera, mojadas y con ganas de ser abrazadas y penetradas. La fiebre y el dolor por intentar ignorar el hielo del ambiente que los agravaba se refugiaron en la preocupación del espíritu, despertando así la gangrena de mi garganta y me invadió una remilgada tos, que espantó el mutismo de mi prudencia y las morenas cambiaron su paso bailando al ritmo de mi tos que pensé inauguraba mi vejez. Giré mi cabeza sin mover el cuerpo. Parecía una lechuza en su árbol. Todo alrededor estaba quieto, excepto a las borrachas que se bandereaban por el soplo acompañante de la lluvia. Caminé 4 pasos, 2 calzados y 2 descalzos. Abrí la segunda puerta y aquella tampoco emitió sonido alguno. Solo se mostró con una perpetua tiniebla que me hizo recordar al Hades por el descenso con sus 15 escalones. Mi fúnebre fiebre ya era una joven muerte que pendía de 2 horas para no perder la razón, y en la mitad del desfile por los escalones limpios pero ásperos, un largo umbral se presentó ante mi imaginación con un encabezado en su entrada que decía: ¿estás listo para vivir? Pero un posible caminar detrás se robó mi atención. Un frío me heló la sien. Consideraba la hora del más horroroso e influyente acto para terminar con mi sigilo, y la intermitencia de la linterna recobró funcionamiento dando paso a la tarea de calmar mi sed. Los pasos presentí también estaban a medio calzar y creí que todo podría ser permitido, así sea el aumento de la aberración en los hechos. La lluvia en ese primer piso estaba al borde de una inundación. Regresé la mirada hacia arriba y la puerta se movía levemente por los ventarrones. Mi preocupación espiritual había desaparecido. Solo importaba regresar sin locura a mi cama. Mis movimientos se dirigieron exactamente al vaso de agua y la linterna corroboraba la ruta. Los vasos en la alacena me observaban e involuntariamente me reflejé en uno de ellos y noté ya no muy lisa mi frente. Ya no quise frotarla. Ninguno de los vasos parecía estar dispuesto para brindarme su servicio. Me sentí indeciso, un poco indefenso y cansado como si el reloj hubiese corrido. Tal vez no es un vaso de agua lo que necesitaba, me dije. Tal vez la primera pregunta era más oportuna. Al resignarme de nuevo, como con la chancleta, agarré el vaso más limpio y al tomarlo y llenarlo de agua percibí que una garganta ajena a la mía se preparaba para toser. Juzgué no salir cuerdo dicha madrugada. Los sentimientos de toda ideología, mitología, con respecto a la muerte pasaron como un relámpago en mi mente.
Hice el mismo ejercicio de la lechuza, pero ahora con el vaso semilleno de agua en la mano. No escampaba. El agua pretendía entrar en la casa y sin dejarse esperar más, esa tos semejante, muy semejante a la mía, terminó por derrumbar el silencio de mi moderada presencia. Olvidé mi nombre. El reloj se resbaló por mi muñeca. Señor, dije. El vaso de agua solo recibió un simple bocado y mis preocupaciones se tornaron distintas. Caminé hacia el inicio del ascenso de las gradas y la tos ya no estaba, pero seguía retumbando en mis oídos. Al comenzar a subir, mi fiebre ya no era nada más que delirante sudor y bochorno arrugado. La puerta me esperaba como un pasaje al Edén. Toqué su fría manija y me sentí salvado de un prematuro Hades. Las mujeres seguían bailando, ahora con el compás de una pieza romántica, y su cabello pálido por el acto desgarrador del viento y el despilfarro de agua de las nubes se mantenía. Crucé el salón sin pensar ya en lo absurdo que era. La segunda puerta, antes la primera, estaba de par en par y miré los libros de aquella habitación desconocida para mí que ya no estaban sin leer. Sin recordar cómo y por qué, conocía los sueños de Quevedo, el Werther de Goethe, el inicio de todo al revés del escarabajo de oro de Poe, entre otros, y me sentí fascinado. Asustado pero satisfecho, no obstante, todo el panorama era como si estuviera viviendo otra vida. No recobraba paz ni tranquilidad al estar frente a una habitación que no parecía ser la mía. Infortunadamente, me miré al espejo, y según las circunstancias, el fracaso era lo mejor que me podía pasar. No pude frotar mi frente ni mi rostro de las abundantes arrugas. Parecía que realmente sí se había quebrado y la imagen estaba fragmentada en el espejo. Me agaché con molestias en la espalda para buscar la chancleta perdida y claramente se había disipado. Quizá estuvo atrás mío mientras fui por el sorbo de agua y por eso fue que la percibí en un instante. Esa disertación me causó terror. Antes de acostarme, examiné algunos libros que definitivamente aún seguían sin leer para mí. No sé para quién no. El reloj, flojo en mi muñeca, lo dejé en la mesa de noche y ya recostado la linterna seguía titilando en mi mano. Cerré los párpados que según la imagen en el espejo ya estaban cerrados sin darme cuenta de un pequeño detalle. La puerta quedó abierta. Un viento la movió y generó un sonido de bisagra tiesa y vieja. Indudablemente, pensé, no era mi habitación. Imposible que en la ida por un vaso de agua a no más de 20 metros las cosas hayan cambiado tanto. Pero el cansancio de los achaques decrépitos no permitió que meditara esas cosas y me recaté solo a cerrar la puerta, que había perdido el brillo de su manija y su pintura estaba cuarteada. La lluvia parecía que había cesado en cierta medida. La hora 3:50 am. Y al volver a recostarme y bajar los párpados, mi gangrena gutural me picó la garganta e hizo como si fuera a toser. Pero antes escuché el rastre de los pasos semidescalzos con una rancia aroma y retumbó con un eco ligero y contundente aquella tos podrida y remembrante que apagó por completo el mal funcionamiento de la linterna y deseaba abrir la puerta con un forcejeo desesperadamente marchito. Gracias. Muchas gracias. Ya estamos con el video de Carla, digo de Lucena. Listo. Buenas tardes. Voy a comenzar mis... ¿Ahí lo escuchan? No, se pausó. poesías. ¿Sí? La primera se titula Salutación a la curiosidad. Mi vigía del tártaro infernal se silenciaba ante la flor de la pereza. Sonámbulo de su néctar, navegaba entre lo divino o lo pecaminoso. Lívida, impalpable, cinética, fructífera, corría en las venas de la amapola la magia de la ilusión. Sin ningún rezo, el vigía la mandó a la raza humana. El hallazgo de esta flor en la humanidad militantes situaciones abraza, sueños, ilusiones, sanación la enaltecieron, pero la sangre venenosa se impuso. Guerra, contradicción, distosia social, convirtió a la flor hecha doncella en delusión. Con un rezo la batalla comenzó en toda la raza humana. El vigía observó con curiosidad el dilema que envolvía la flor de la pereza. Soberano de la creación del mundo ¿Se volvió onírico, a pausar? penso artificioso, sanación y muerte. Creo que podría descargarse el video mientras proseguimos al tercer punto, que es el de micrófono abierto.
¿Alguien tiene algún poema, cuento que le gustaría compartir? Mientras Gusto, tanto, ¿tiene usted algún cuento por allí, algún poema? mi persona, El pregunta. profesor Justo que está por allí. De pronto, alguno de ustedes que nos quiera compartir algún poema, algún cuento. Buenas noches. Buenas ¿Podría noches. participar en Adelante. esta parte? Sí, claro. Sí, muchas gracias. El poema, qué pena, se llama Oposición al devenir. Presente sin querer en todos, herencias de tratos como atrapo, múltiples pensares en pie desarrollan condiciones que no pueden descartarse de la constitución del ser humano. Eras necesariamente cambiantes en plural, pretenden brindar esperanza, cartadas que nunca se pierde. Más borrosos los anhelos más borrosos los anhelos que destacaron del singular, tristes tripas digiriendo aire, usurera alta falta de medicamentos, pendientes pues de lo que cada quien, con sus manos fuertes o bellas, alcance a labrar en la tierra, predisposiciones aceptadas fácil y llanamente por quien del barro no ven nacer al hombre, sujeto que siempre debe ser el amigo. Por tal falta de vitamina y amor propio, no se suplen necesidades básicas en pronunciar al beneficio del ser, pretender que sin el oficio real del sentir más que la brisa, postran un rincón frío sin miserias al arte y tradición inherente que dejaron los abuelos. Vistosas bestias por las calles andan presuntuosas sin vergüenza de lo que por sus bocas más quedaba salpica. Domesticadas las pasiones, se deja ver lo grande de la luna, luz nocturna, inspiración de hace siglos, eclipseada cómicamente, no por astros, sino asnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, compañera Londoño. Una excelente lectura. Volvemos con los poemas de Lucena. Ya, aquí estoy. Ahorita les comparto Vale. la pantalla. Si hay espacio, yo puedo también compartir unos mini relatos que está en la publicación antepenúltima. Con mucho gusto. Muchas gracias. Puede ser que al final tengamos cierto espacio nuevamente. Por ahora vamos en el tercer punto de los 7 puntos, entonces sería un honor para nosotros tenerlos la siguiente semana, a menos que pues hoy logremos terminar con las entrevistas y las reseñas. Pero le agradecemos mucho su iniciativa y esperamos tenerlo en el próximo micrófono abierto. Gracias. Voy a poner en este momento el video de Lucena. Buenas tardes. Voy a comenzar mis 2 poesías. La primera se titula Salutación a la curiosidad. El vigía del tártaro infernal se silenciaba ante la flor de la pereza. Sonámbulo de su néctar, navegaba entre lo divino o lo pecaminoso. Lívida, impalpable, cinética, fructífera, corría en las venas de la amapola la magia de la ilusión. Sin ningún rezo, el vigía la mandó a la raza humana. El hallazgo de esta flor en la humanidad militantes situaciones abraza, sueños, ilusiones, sanación la enaltecieron, pero la sangre venenosa se impuso. Guerra, contradicción, distosia social, convirtió a la flor hecha doncella en delusión. Con un rezo la batalla comenzó en toda la raza humana. El vigía observó con curiosidad el dilema que envolvía la flor de la pereza. Soberano de la creación del mundo onírico, pensó artificioso. Sanación y muerte, la curiosidad humana produce agresión. Sin ningún rezo, el vigía la quitó de la raza humana.
Bueno, aquí comenzaré mi segunda poesía. Se titula Salutación a la inutilidad. Y por fin lo útil fue el segundo plato de la mesa. Lo olvidado danzó con sus mutilados pies caóticamente. Destellos de lucidez querían parar este encuentro atroz. Tras las bambalinas del circo del mundo, la sociedad tembló. Y por fin lo inútil de la vida iluminó con destreza. Lo perdido de la cordura flotó en la superficie mordazmente. Dilatado en este estado lleno de ambrosía, el hombre fue precoz. Tirado en un alunizaje profundo, el mundo cambió. Y con esto termino. Muchas gracias por haberme escuchado. Listo, nos alegra tener diferentes recursos, como por ejemplo fue el video en caso de que la conexión falle. A continuación tenemos la tertulia literaria de terror, liderada por el compañero Andrés Rosero y la profesora Daira Galeano. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha claro? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, hola, buenas noches. Espérenme, tal vez. ¿La cámara está bien también? Bueno, buenas noches. Primero, darle también la bienvenida otra vez a don Gilberto Arturo. Es un placer para nosotros tenerlo aquí como verdaderamente como el anfitrión de esta tertulia literaria. Un gusto para nosotros, un gusto para el taller. Buenas noches. Es un gusto para mí también y un honor participar en este taller. Muchas gracias. Con mucho gusto, maestro. Y bueno, para comenzar con esta tertulia que hoy nos encamina, pues pasado el Halloween quisimos como realizar esa literatura o hacer un homenaje, mejor dicho, a esa literatura del terror, porque como muchos sabemos, como toda la sociedad, mejor dicho, en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo, hemos sentido terror hacia algo, y bueno, entonces es un hito, ¿no? Pues pasando, además en esta Semana de Muertos, como hacerle ese homenaje a este cierto tipo de literatura. Voy a manejar 3 puntos claves en mi exposición. Van a ser, o sea, primero les voy a dar una pequeña introducción a lo que es el terror y el horror como tal. Voy a hacer una pequeña diferencia, o voy a marcar la diferencia entre horror, terror y repulsión, que hacen parte de este género. También voy a hablar un poco acerca de la historia, de cómo se genera y de cómo nació el género del terror en sí, porque viene promulgado por varias culturas. Y por último voy a hacer una pequeña alusión a la Trinidad del terror, a esos 3 autores importantes de la literatura del terror, como son Edgar Allan Poe, Howard Philip Lovecraft y Stephen King. Así que bueno, primero que todo quiero decir que el horror o el terror es un género literario que se define por la sensación de causar miedo en el espectador, ¿cierto? Etimológicamente la palabra miedo proviene del latín metus, y se trata de una alteración del ánimo o que produce angustia ante un peligro o un eventual prejuicio. Prosigo. Ya sea producto... Perdón. Lisa, sí, no. Bueno. Ese miedo se produce, o sea, ya sea producto, perdón, de la imaginación o propio de la realidad. También el concepto se lo utiliza para nombrar el rechazo o aversión que siente un individuo a que le pase algo malo o opuesto a lo que pretende para sí mismo y para sus seres queridos. Bueno, las principales diferencias entre horror, terror y repulsión van encaminadas hacia que, por ejemplo, en el caso del horror, afirma que lo que provoca en el ser humano o en el sujeto que lo padece es expresiones físicas, ¿no? Que van desde la alteración, por ejemplo, de los latidos cardíacos, la sudoración excesiva o la adrenalina al 100%. Y la principal diferencia entre el horror y el terror es que el horror maneja siempre, la literatura del horror maneja siempre un monstruo, ¿cierto? La característica es la presencia de algún monstruo.
ya sea, por ejemplo, Drácula, los Frankenstein, el hombre lobo, o, por ejemplo, en el horror de Lovecraft, los alienígenas ancestrales, ¿no? Esos dioses primigenios que nos nombra él, que es algo característico y muy bien adaptado a este tipo de literatura. Bueno, eso con respecto al horror. En el terror, en cambio, lo que maneja esta etimología es que el terror se manifiesta en las ideas o pensamientos hacia algo que no conocemos, pero que por sobre todas las cosas nos acechan, un peligro, por decirlo de alguna manera. O por expresarlo de alguna otra, no requiere un monstruo como tal, sino que el monstruo puede ser el humano mismo, ¿no? Por ejemplo, en Stephen King, en la novela Carrie, que es una muy buena novela, si no la han leído la recomiendo. En la novela Carrie se mira cómo a Carrie, a la personaje principal, la llevan hasta un punto, el bullying es un ejemplo claro aquí, la llevan hasta un punto en donde explota y libera esos poderes sobrenaturales que ella posee, ¿cierto? Entonces es como que el horror va más configurado en los monstruos y el terror también lo podemos sentir con los humanos, mejor dicho. En el libro Danza Macabra de Stephen King, él marca que es un ensayo, ¿no?, sobre la ficción del terror en la literatura. Él marca que la cultura estadounidense, más que todo la cultura norteamericana, es muy influenciada por este tipo de literatura, ¿no? Es muy rica, mejor dicho, en este tipo de literatura, ya que los 3 autores de los que vamos a trabajar, de los que les voy a hablar más adelante, son propiamente americanos, son propiamente estadounidenses, ¿no? Y explica que las obras del horror pueden funcionar en 3 niveles, que los 2 primeros niveles, como se los mencioné, son el horror y el terror, y el tercer nivel es el llamado de repulsión. ¿Y a qué hace referencia Stephen King con repulsión? Es a que King lo define como el nivel más bajo, ¿cierto? Como el nivel más bajo del género, porque no genera tanto ese terror psicológico o ese miedo a mirar algo, sino que va más encaminado a la sangre, ¿no? A demostrar demasiada sangre o por ejemplo, trozos de cuerpos humanos, que eso es lo característico de la repulsión, ¿no? Si uno busca en el diccionario, repulsión nos va a decir que significa repugnancia, que provoca el olor, que provoca algún olor, sabor o visión de algo, ¿no? Y Stephen King, en Danza Macabra, lo ejemplifica con películas sobre todo, ¿no? Por ejemplo, en La Masacre de Texas o en la saga de Saw, se puede mirar muy bien lo de la repulsión en sí. Bueno, eso con respecto a la diferencia entre terror, horror y repulsión. Metiéndome ya en la historia, Lovecraft tiene una antología, se llama El horror en la universal en la literatura, tiene un volumen que es dedicado a explicar precisamente esto, lo que les estoy contando. Y dice que el horror o que el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas que ha tenido la humanidad. Y el miedo más antiguo y más poderoso es el del temor a lo desconocido, nos dice Lovecraft, ¿no? Ese terror a lo que no sabemos, a lo que no comprendemos, es el miedo más antiguo y que se puede decir que viene con el humano mismo. Luego, en la época gótica, esto es un punto clave, porque en la época gótica se promueven como, por ejemplo, el castillo embrujado, que hace parte del espacio ya diegético de la obra. Por ejemplo, los miles de fantasmas también que habitan en esta literatura gótica o en la época gótica y victoriana, porque la victoriana también repercute un poco en la gótico, basándose principalmente en los lugares, en los espectros o en el héroe y en la princesa, ¿no? Que eso es clave, un punto clave en esa literatura gótica. Y el autor que rompe con todo esto, o sea, que renueva esa literatura gótica, es Edgar Allan Poe, o fue, mejor dicho, Edgar Allan Poe. Y porque, por ejemplo, en los años 30 del siglo XIX, 1830, si no estoy mal, los cuentos cobran mayor popularidad, ¿no? Y Edgar Allan Poe fue en gran parte el que popularizó esos cuentos como tal.
Bueno, eso con respecto a la historia, no sé si la profe Daira, que también estaba encargada, nos quiera compartir algo de la historia, si no con mucho gusto sigo, pero... Sigue, Andrés. Ahí va muy bien. Yo no tengo nada de la historia, así que te agradecemos que continúes y nos ilustres. Vale, profe. Bueno, ahora sí, ya entrando en el punto que quería tratar más detalladamente, que es esa trinidad del terror de la que les hablé, que son Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft y Stephen King. Obviamente que hay más autores, ¿no? Que hay más autores que narran y que son, o sea, magníficos en lo que hacen, pero, o sea, estos tres son como un punto y aparte, ¿no? Son como que los que determinan ese género. Por ejemplo, King es una muy válida reminiscencia porque ya que King cuenta con más de 50 obras publicadas y muchas de ellas fueron llevadas o adaptadas a la pantalla grande, ¿no? Al séptimo arte, al cine. Pero sin embargo, Stephen King debe todo eso, o sea, debe todas las historias, todo lo que él creó, porque hasta él mismo lo dice que la mayor inspiración que tuvo fue Lovecraft y Poe. Entonces voy a centrarme principalmente en estos dos autores, que por ejemplo ahora la estaba pensando y yo digo, si hablo de Trinidad del Terror, entonces tengo que decir Padre e Hijo es Poe y Lovecraft y el Espíritu Santo viene siendo King, ¿no? Por llamarlo de alguna manera una analogía que quería hacer. Entonces, Edgar Allan Poe es el creador, ¿no? El creador del cuento de terror y precursor del cuento detectivesco. Eso siempre ha sido algo claro que nos ha dicho el profesor Alfredo, que hoy lo tenemos acá, y eso siempre se ha quedado, ¿no? Como que Poe es el precursor del cuento detectivesco y es el creador del cuento de terror. Y es representante de lo gótico del siglo XIX, porque, por ejemplo, eso lo podemos ver en un cuento hermoso que si no lo han leído se los recomiendo, que es Corazón del Actor, que es un cuento sublime que de verdad aterroriza si uno lo lee detalladamente, detenidamente. Otro cuento famoso de Poe es El gato negro o Entierro prematuro, que cuenta la historia, que narra ese terror a que nos entierren vivos. O también el poema, ¿no? El poema magnífico del cuervo, que también tiene una representación en un capítulo de Los Simpson. Tanto así marcó Poe que Los Simpson lo materializaron en un capítulo y pues quién no ha visto Los Simpson, ¿no? Mejor dicho, entonces, para que se mire el grado de eficacia que tiene el autor con respecto a esto para llegar a ese determinado punto de que hasta una serie televisiva tan reconocida lo promueva. Se podría decir también que Poe encarna cierto espíritu de modernidad, ¿no? Por ejemplo, en uno de sus cuentos que se llama El hombre de la multitud, él hace referencia a que ese cuento trata sobre una persona que, saliendo de un teatro, decide seguir a un individuo cualquiera, porque se supone que uno como humano siempre tiene un lugar a donde llegar, o sea, siempre va, donde vaya, después tendrá un lugar a donde llegar. Pero lo que pasa es que este personaje sigue a determinado sujeto y mira que este sujeto pasa por plazas, pasa por el cine, por el teatro, va a determinados lugares y no encuentra, o sea, no va a un cierto punto. Y eso es lo que precisamente, por eso se llama El hombre de la multitud, porque hace referencia como que ese sujeto solo simplemente transitara de noche y de día y hace alusión a que fuera una sombra que rellenara ese decorado urbano. Y lo controversial de Poe es que gana cierta fama de autor atormentado, ¿cierto? Porque al quedar viudo tan joven, los rumores que recorrían sobre la muerte de su esposa fueron tales que lo llevaron al alcoholismo, que no sé si fue lo que lo mató, porque las causas de la muerte también son causas extrañas y circunstancias ajenas, ¿no? Eso pueden ser circunstancias raras de la muerte, y lo único que se sabe, o sea, a ciencia cierta, es que las últimas frases de Poe fueron que Dios se apiade de mi pobre alma, ¿no? Entonces quiere decir, eso nos hace una imagen a que fue un hombre verdaderamente atormentado y llevado al extremo de la locura. Bueno, y por el otro lado, por el otro representante o el otro maestro del terror, que es Howard Phillips Lovecraft,
Él hace un tipo de terror diferente, ¿no? Lo que él hace es un horror cósmico. Y el horror cósmico que va más que todo influenciado al horror de lo desconocido, al horror ancestral, podríamos estar diciendo. Por ejemplo, en Las montañas de la locura, él hace alusión a unas runas y a unas piedras que encuentra en la Antártida, unas runas ancestrales, que hablan de un terror desconocido, un terror a los dioses primigenios, a Cthulhu, que es la encarnación del mal, dice Lovecraft, ¿no? Que es el mal mismo convertido en monstruo y que lo tenemos en una parte del océano, y ojalá que sea así. Por ejemplo, no solo aquí Lovecraft maneja como que ese horror cósmico, ¿no? Sino que hubo el círculo Lovecraftiano maneja también ese tipo de horror cósmico. Por ejemplo, en un cuento también hermoso que se los recomiendo, que se llama Los perros de Tíndalos, de Frank Bernard Blanc, que hizo parte de ese círculo de Lovecraft, cuenta la historia de Chalmers, que es un científico, bueno, podría llamarlo científico, pero no es un estudiado que maneja el tema de las drogas, que él dice que él quiere probar todo tipo de drogas para poder romper con esa cuarta pared, ¿no? Para poder ingresar a la cuarta pared, a la cuarta dimensión, romper la barrera espacio-tiempo, y lo logra, pero dice que al romper esa barrera se encontró con unas criaturas que son indescriptibles para la mente humana, ¿no? Que son indescriptibles para el ser humano y que por ende no se los puede describir. O sea, el simple hecho de verlos volvería a un hombre loco. Y es genial porque esa alusión al terror que describe Frank Bernard Blanc es que esos perros de Tíndalos se aparecen por los ángulos. Y si ustedes voltean a ver a su alrededor, yo creo que todas las piezas y todas las casas tienen como que esos vértices en cada esquina, ¿no? Entonces, bueno, es eso. No, al final ahorita ya creo que no tengo tiempo, así que les voy a leer un poema. Con esto finalizo mi intervención. Es de Lovecraft, no me demoro mucho, se titula El libro y dice así: el lugar era oscuro y polvoriento, un rincón perdido de un laberinto de viejas calles junto a los muelles, que olían a extrañas casas vendidas de ultramar, entre curiosos jirones de niebla que dispersaba el viento del oeste. Unos cristales romboidales, velados por el humo y la escarcha, apenas dejaban ver los montones de libros como árboles retorcidos pudriéndose del suelo al techo, huellas de un saber antiguo que se desmoronaba a precio de saldo. Entré hechizado y de un montón cubierto de telarañas cogí el volumen más cercano y lo leí al azar, temblando al ver las raras palabras que parecían guardar algún arcano monstruoso para quien lo descubriera. Después, buscando algún viejo y taimado vendedor, solo encontré el eco de una risa. Muchas gracias y espero que lo hayan disfrutado por lo menos. Claro que sí, muchas gracias, compañera Andrés, y felicitaciones por tu intervención. No sé si la profesora Daira quiera agregar algo a la tertulia. Sí, gracias. Bueno, compañero, te agradezco todas las puntualidades. Nos das un plano muy amplio sobre este tipo de literatura. Yo tenía una lectura encaminada hacia los cuentos de tradición oral. Entonces, de algún modo no logré compartirles aquí la pantalla, no me permite, pero bueno, vamos así. En los cuentos de tradición oral, y los que son pues mucho más jóvenes que mi persona, estamos acostumbrados al tratamiento de los cuentos, digamos, desde Disney. Entonces tenemos Caperucita Roja, tenemos Cenicienta y tenemos Blancanieves. ¿Cuál es el trasfondo de estos cuentos? Para mí me resulta tétrico solamente pensar que hay que buscar el cuerpo prácticamente sin vida de una doncella que está supuestamente durmiendo, como todos los demás están en ese mismo estado, y que la única manera que sea es acercarse a esta mujer y con el ideal de ese beso de amor verdadero,
vamos a revivirla. Estamos haciendo un acercamiento a un cadáver. Nos venden unas ideas muy comerciales y los niños se disfrazan. Las niñas ahora en Halloween pues son felices siendo Blancanieves, Cenicientas y Caperucitas, y tenemos unas imágenes que se mueven en el ámbito publicitario que son realmente enternecedoras. Entonces es una capa, es una niña con un delantal, pero nos vamos un poco más a este terror, como bien lo dijo Andrés, y este terror es ancestral, es ese miedo a ser. En el caso de la Bella Durmiente es este miedo de ser enterrado vivo. No en vano, lástima que las imágenes no logré pasarlas, no en vano en el siglo ¿Puedes compartir la XIX. pantalla, Daira? Sí le doy compartir pantalla, pero no. Sí, dale, tienes que dejarte porque te coloqué como confusiona. Ah, ya me colocas, entonces estoy bien, listo, en un segundo entonces, las paso. Está muy bien, gracias Gilbert. Tenemos entonces en este miedo ancestral de ser enterrados vivos, luego nace aquí el término tatofobia. Precisamente ese miedo de estar en una tumba y de no poder comunicarme con los otros y decirle que no, que estoy en un estado cataléptico, decirles que estoy en un estado en coma, como lo llamaríamos ahora porque la ciencia ha avanzado mucho, y vienen los ataúdes que tienen una campanita para informarle a los que están afuera que todavía no, que este no es el tiempo. Hay unos grabados antiguos, en un segundo los pasaré, hay unos grabados antiguos que nos muestran una bella durmiente en un ataúd de cristal. Estos ataúdes de seguridad fueron al inicio en madera, con la campana que les menciono. Y ciertos reyes, ciertas personas que tenían mayor prestancia económica y social, incursionaron en los ataúdes de cristal. ¿Para qué? Para ser vistos y estar en lo que nosotros podemos denominar ahora cámara ardiente. El ataúd no podía llevarse al cementerio, sino pasado 3 hasta 5 días para verificar que precisamente la persona que estaba en él no vaya a despertar de un momento para otro. Se hicieron muchos estudios al respecto, desde la parte de la ciencia, lo que la medicina había podido en ese momento aportar. En la literatura no pasó de largo. No es gratuito que entonces la Bella Durmiente esté en nuestros cuentos y que vengan modificados ahora de una manera tan romántica y tan dulzona. En el caso de Edgar Allan Poe, precisamente este miedo de ser enterrado vivo, este cadáver que todavía no necesita despedirse de los nuestros, se viene reflejado en 3 de sus cuentos. El entierro prematuro, ya el título nos da unas señales precisas. La caída de la casa Usher y el tonel del amortillado. Pero también creo que este cuento espectacular del corazón del actor precisamente trae esas formas culturales y ese pensamiento de la época, porque es preciso. El símbolo del corazón que late y que muestra al otro que todavía existe, que estemos descubriendo un cadáver, pero es un cadáver que comunica. Es una forma de recrear estos mitos, estas creencias, estas leyendas urbanas que no dejaron de ser leyendas, sino que vienen y fortalecen los imaginarios de la época, y hasta el momento todavía hay un mercado grande de personas que compran ataúdes de seguridad, ya con unos formatos eléctricos, ya no tenemos la campanita ni estamos en una urna de cristal, pero todavía tenemos ese temor ancestral que es terrorífico. Se han encontrado restos de cadáveres que han arañado el ataúd, que sus manos están proyectadas precisamente a intentar mover estas partes de madera. Y es instintivo, ya lo mencionaba Andrés, es una cosa que está en los que conocen de estas situaciones, que está en el hipotálamo. Y vienen estos juegos, estos temores, y forman precisamente una línea dentro de un género literario. Acusan, usan y abusan de esta condición de ser humano, de estos terrores, de estos miedos, de estos vacíos, y juegan con ellos. No todos los lectores
están predispuestos a acceder a este tipo de formatos, a este tipo de textos. En algunos, en la parte visual, no todos vamos a una película de terror. Lo mismo sucede con la literatura, con la parte impresa. Y de ahí vienen esos miedos, que nosotros los escritores somos muy hábiles para aprovechar precisamente esos puntos de ruptura, ya sea propios o sea en los demás, y crear. Tenemos también en este aspecto Cenicienta. En Cenicienta hay unos casos específicos, hay unas imágenes muy fuertes. Yo sé que dicen que son los cuentos de tradición oral, y que discuto mucho el caso, por ejemplo, que sean nombrados ahora de los hermanos Grimm. Entonces, quiero ser clara que esta es una percepción muy personal. Entonces, la Cenicienta de Perrault, de Caperucita y Blancanieves, de los hermanos Grimm, cuando ellos vienen a ser compiladores, quizá en el tiempo que se publican estas versiones escritas, era usual atribuirse de esa manera. En el momento como están los procesos de edición, que aquí está Gilbert, pues haría mal retomar algo del contenido testimonial de la voz de alguien y decir que son míos. Entonces de ahí viene esta discusión. ¿Qué tenemos en la Cenicienta de Perrault? Una imagen que es demasiado cruel. Siendo un cuento infantil como lo conocemos ahora, la hermanastra mutila una parte de su pie para que le calce la zapatilla de cristal. Logra calzar la zapatilla. Cuando está en el camino, comienza a sangrar. En algunas versiones se desmaya y todo lo que puede producir una hemorragia de ese tipo, y es la manera como se dan cuenta que no es la doncella. Son imágenes terribles y las hemos modificado con el tiempo para que lleguen a los públicos infantiles. Sucede esto cuando no nos acercamos a la fuente. Nosotros estamos a veces porque no tenemos ese hábito lector muy formado y pasamos el voz a voz de anécdotas literarias y las convertimos en verdades literarias o en verdades estéticas. Eso es lo que puede suceder con este tipo de cuentos, que dejaron de tener esa percepción de horror y se volvieron infantiles, tradicionales, clásicos. Siendo, en mi caso, docente del nivel de primaria, para mí es irracional que una madre envíe a su hija, así sea con su capita blanca, roja, negra, de cualquier color, y que la envíe a un bosque donde sé que hay lobos, donde sé que hay cazadores que están con armas de fuego intentando atrapar precisamente a esos lobos. Es como cuando los niños que han vivido los casos reales de violencia en el país, niños que han estado en situaciones de riesgo porque hay fuego de muchos bandos en esas situaciones de la violencia, de ciertos grupos militares al margen de la ley, y niños que en realidad han perdido la vida en este juego cruzado de disparos. Y la misma situación la estuvo viviendo Caperucita Roja. Entonces, esta es una lectura creo que pertinente cuando estamos trabajando no solamente con niños pequeños, sino cuando estamos haciendo, no solo es el texto, la novela de terror, y que precisamente a mí me vende una carátula donde está la mano sangrienta, al género, a percibir esa sensación, a jugar con esos temores, sino cuando tenemos rescates de tradición oral que vienen de situaciones terroríficas muy crueles, y nosotros accedemos ya a versiones modificadas. La generación de los chicos que están acompañándonos aquí, 20, 30, entonces encuentran estos cuentos ya muy cansones y uno no sabe ya qué contarle a la hermanita. Entonces, ay, Caperucita, ¿qué pasó? Que dejó el bosque, que no sé qué, y los niños se maravillan. Y estamos haciendo una réplica y estamos haciendo un juego de validar verdades que no son reales, porque las esencias literarias y estéticas de este tipo de narraciones son otras. Y es interesante hacer ese rastreo en cualquiera de las obras,
por ejemplo, con el término de la tatofobia. Luego encontré ese nexo tan cercano con los cuentos de Edgar Allan Poe y a mí me fascinó porque Allan Poe me estremece. Y encuentro que viene y que todo esto es un juego social, es un juego de la época y que nosotros muchos de esos antecedentes en nuestra escritura, en nuestro discurso, los tenemos en nuestras reacciones ante el temor, ante el miedo, ante un accidente. Y eso a mí me parece fascinante, entrar en este juego de voces en ambos mundos, en mundos que ya pasaron hace siglos, en el mundo de la literatura y en el mundo nuestro, que nosotros no somos más ni menos que un transeúnte normal y que somos capaces de transformar, de hacer esta alquimia, de estos miedos, de todas estas situaciones oscuras y que las podemos hacer catarsis, blanquearlas, modificarlas, iluminarlas por medio de la literatura. Me parece un juego interesante y de ahí esta pequeña disertación que les comento. Beatriz, no te estamos escuchando, te escuchamos muy mal. No, hay una falla en el micrófono, vea. ¿Ahí ya? Sí, ahí se le escucha mejor. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces repito, muchas gracias a la profesora Daira por sus apuntes siempre tan pertinentes e interesantes. Proseguimos con el sexto punto, que es la entrevista a Gilberto Arturo. Al maestro. Bueno, Gilberto Arturo. Buenas. Bienvenido nuevamente. Mil gracias. Bienvenido a tu tierra. Sí. Un placer participar en este taller, en esta tertulia. Sí, eres el indicado para estar con nosotros, definitivamente. Para los que nos están escuchando, nos están mirando a través de todos los medios de divulgación de este programa, estamos con Gilberto Arturo, el hijo de nuestro poeta Aurelio Arturo. Entre todas las anécdotas interesantes, aquí que estamos en familia, que estamos entre paisanos. Con Gilberto nos hemos encontrado en algunas charlas y tertulias previas y les comento que es un excelente conversador. Así que si alguien tiene en su mente una pregunta fuera de las que vamos a hacerle, este es el momento. Gilberto es muy ameno en la conversación. Estoy extrañando, Gilberto, que no está tu esposa sentada al lado, entonces para ella eso es marcar cuna, ese abrazo en quechua. Esperamos verla muy pronto porque la compañera de Gilberto también escribe sus píldoras. Entonces, estamos ante una familia muy interesante, muy chévere. Gilberto, ¿tú viviste alguna vez aquí en Nariño? Por estas razones de trabajo, Aurelio Arturo tiene que desplazarse de nuevo luego de estar ubicado en Bogotá con su familia y por razones laborales en algún momento de su vida. Y quisiera que nos cuentes cómo fue eso de venir a vivir a La Unión, a Pasto. ¿Cómo hiciste ese asimilar esos dos territorios, esos dos paisajes? Bueno, muchas gracias, Daira. Buenas noches a todos y muy, muy complacido de poder participar en esta tertulia. ¿Por qué fuimos a vivir a Pasto, ahí a La Unión? Porque en ese tiempo los cardiólogos encontraban un paciente enfermo y no le podían hacer un bypass, no le podían hacer una operación a corazón abierto, eso todavía no existía. Entonces, simplemente decían, va a durar tanto.
a mi papá Heriberto, como lo llamábamos, que era el papá de mi papá, el cardiólogo dijo dura 3 años. Y entonces mi papá decidió que esos 3 años nos íbamos a la Unión y a Pasto a vivir con él. Efectivamente, nos desplazamos, la familia pues se fue por autoferro y hasta Popayán. Me acuerdo que, no sé si todavía llegue, pero llegaba hasta allá el ferrocarril y de ahí seguimos hasta la Unión. En la Unión vivimos 6 meses. Mi papá sí se fue para Pasto porque él trabajaba allá como magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo. Bueno, y entonces nos quedamos 6 meses conociendo, empapándonos de ese paisaje que era mucho más rural que el de ahora de la Unión, contrastando totalmente con el paisaje urbano de cemento, de calles pavimentadas que teníamos aquí en Bogotá. Para nosotros fue una revelación extraordinaria, porque habíamos salido en unas vacaciones corticas a diferentes sitios que llamábamos Tierra Caliente, pero nunca a un sitio como la Unión y por tanto tiempo. Entonces fue una maravilla. En ese tiempo todavía nosotros no sabíamos que él era reconocido en esa forma por su escritura, pero sí veíamos que lo trataban en forma especial. Bueno, eso en relación a una cosa muy interesante era que llegamos a la Casa Grande en el centro de la Unión y entonces entrábamos y llegamos y habían unas niñas y dos muchachos, y eran primos. Y a cada rato entraba alguien por la puerta, otro muchacho, otro niño, y era primo. Todos los que entraban eran primos y nosotros no conocíamos a ninguno. Para nosotros fue una revelación especialísima, porque los primos que conocíamos aquí, los conocíamos de toda la vida y ya les sabíamos su manera de actuar. En cambio, allá todo el que llegaba era primo y nosotros no lográbamos ni siquiera retener los nombres. Bueno. Eso. Imagino que tomaste muchas tazas de café con tantos primos cuando estabas por acá. No, pues las tazas de café eran, me acuerdo especialmente los de una finca que se llamaba La Horqueta y que era a la salida de la Unión hacia Popayán. Bueno, y en esa horqueta se producía café, que había vacas que producían leche y estaba llena pues producían también la panela y el café. Entonces, por la mañana nos despertábamos y nos levantaban con una taza de peltre redonda llena, llena de café, que los adultos se lo tomaban lo que llamábamos cerrero, sin azúcar. Nosotros les echábamos panela de la que se acababa de producir ahí en el trapiche que estaba ahí al lado, y nos la comíamos con un pan y un queso también recién hecho. Eso nunca lo pudimos reemplazar, el sabor de esas 3 cosas. Recién, ese café recién cosechado, quemado, colado, calentado, y que nos lo daban en ese momento. Más el queso también fresquitico y que era lo otro, la panela. Entonces, eso
para nosotros fue algo que se grabó profundamente en nuestra consciente y subconsciente y nunca volvimos a tener algo similar. Bueno, estás invitado, Gilberto, a rememorar ojalá esos sabores y esos olores cuando nos visites de nuevo. Claro que sí, sí. En el caso precisamente, Gilberto, perdón, de las bebidas, antes de que se nos pase el tema, se habla mucho del escaso gusto por el licor de tu padre, ¿no? De Aurelio Arturo. ¿Tú qué recuerdas sobre ese respecto? Bueno, yo nunca lo vi pasado de copas, primero. Y llegábamos a una reunión en la que repartían licor. Y él pedía un whisky. Le daban un whisky y al terminar la reunión, él tenía el whisky casi lleno. Se había tomado un poquito y no tomaba absolutamente nada más. Él no consumía licor. No le llamaba la atención, ¿no? Porque pues, si él le hubiera gustado, se tomaba todos los whiskies que quisiera, pero no se tomaba ni uno. Eso era también, para nosotros era normal. Después nos dimos cuenta que no era tan normal, ¿no? Sí. Claro. Y nosotros, por eso mismo, pues no nos llamaba la atención tomar. Después algunos de mis hermanos sí les gustó. Los hermanos de mi papá sí tomaban. Pues uno de ellos terminó con cirrosis por el alcohol. Bueno, estamos ya aquí entrando mucho en tu casa, en tu familia, Gilberto, pero estamos gustosos de que nos cuentes tantos detalles. Aquí también para los escritores y lectores jóvenes, tenemos una imagen muy de leyenda del vestuario de tu padre, de su forma particular de vestir, particular para nosotros, ¿no? Muy propia de la época, una elegancia insuperable y también lo que dirían los niños pequeños cuando uno les habla de Arturo, una timidez. Dicen, entonces, profe, era muy tímido porque él hablaba poco. Entonces, ¿esta situación era la misma en casa o quizá esta era una imagen que proyectaba en su círculo social? Y en casa, ¿cómo era el afecto? ¿Cómo era esa comunicación de Aurelio Arturo con ustedes? Bueno, él realmente en la vida social y en la casa, él para nosotros no era tímido, obviamente, pero él era muy parco en las palabras, decía muy pocas palabras, él le gustaba más observar y por eso sí, cuando decía algo era contundente lo que él decía. Entonces, decía pocas palabras, pero cada palabra tenía su peso cuando él hablaba. Entonces, a mí me parece que, y él sentía y decía que no había que decir más que lo que había que decir. Entonces, él era, dijéramos yo, lacónico, pero no era, para nosotros no era timidez, era circunspección en las palabras, ¿no? Lo que él tenía. Sí, se puede decir, pero yo sigo ahí lo que decía Rogelio Echavarría, el poeta que fue el gran amigo de Aurelio Arturo hasta el final, ¿no? Y él decía, de apenas murió, él escribió algo sobre mi papá y decía que él era de pocas palabras, decías de pocas palabras, pero si vivía entre ellas, todo estaba rodeado de palabras por todos lados. Nosotros lo veíamos siempre con libros, él siempre tenía un libro y estaba leyendo, o sea, estaba absorbiendo palabras.
escribía pues palabras, y está su poema Palabra, uno de los 4 últimos, prácticamente el poema con que se termina la obra de Aurelio Arturo es Palabra, y es un retrato de lo que es la palabra para él. No sé si quieran que al final leamos ese poema Palabra, o seguimos con otras anécdotas. Sí, vamos a leerlo, por supuesto, Gilberto. Sí, bueno, y yo remito las palabras a los libros. Él todos los días llegaba a la casa con 1 o 2 libros debajo del brazo, siempre. Entonces, la cantidad de libros de él crecía tanto que no cabían había unos estantes, unas bibliotecas, pero siempre las bibliotecas eran menos capaces que los libros que él tenía. Entonces él mantenía en la sala, que era donde él tenía un sillón, y rodeado de libros por todos lados. A veces era difícil encontrarlo porque los libros no lo dejaban ver. Ahí estaba Aurelio Arturo, rodeado de palabras o de libros. Y para mí, eso de vivir entre libros fue algo que nos marcó a nosotros. De pequeños, cuando nos cambiábamos de casa, y sin cambiarnos, muchos de los libros estaban en cajas, en unas cajas de papel, de cartón, lo mismo como se usa ahora, una caja de cartón con una cabulla, llamábamos nosotros, alrededor, y esa era una caja. Pero en nuestra casa eran como un mecano gigante, no un mecano, sino un Lego gigante de cajas de cartón llenas de libros. Entonces nosotros poníamos esas cajas y formábamos una ciudad con esas cajas, y pasábamos por debajo de unas cajas, hacíamos túneles. Era una ciudad hecha de cajas de libros. Entonces vivíamos entre libros. Una vez se nos dañó una cama, y entonces la solución fue muy fácil. Un montón de esas cajas de libros encima de un colchón, y ahí dormía yo, ¿no? Es decir, nosotros vivíamos entre palabras, entre libros. Y eso, pues, yo diría, es una marca de fábrica de nosotros, de los hijos. Porque nosotros, mi mamá, en el almuerzo, en el desayuno, en todas partes, nos decía, no lean, porque nosotros cada uno llevaba su libro. Y entonces decía, es mala educación leer. Pero entonces llegaba mi papá a almorzar, dijéramos, y tenía un libro y lo abría así, lo miraba de reojo, y nosotros también empezábamos a hacer eso y terminábamos todos leyendo. Entonces mi mamá ya no podía impedirnos leer. Entonces fue toda una costumbre de que siempre leíamos. Inclusive estábamos hablando y viendo un libro. Nosotros podíamos poner atención a lo que nos decían y al libro. Entonces, eso después representó, por lo menos para mí, unos problemas de urbanidad, porque las personas consideraban que era una falta de urbanidad mía, ponerme a leer mientras me estaban hablando. Yo sentía que yo le estaba poniendo atención y que no había problema, pero eso era en mi casa, no fuera de mi casa. Y varias personas se molestaron conmigo por eso y con mis hermanos. Y me acuerdo también el respeto tan especial por el libro. Y viendo una vez a mi hermano Julián, leía un libro y lo iba leyendo, nunca
él ni nosotros escribimos una sola línea en los libros, ¿no? Siempre el libro terminaba intacto, tal cual lo habíamos recibido. Era como un respeto muy especial por el libro y por la palabra. A excepción de mi hermano menor, que de pronto aparecían los libros con un poco de rayones ahí, hasta que descubrimos que él hablaba de las voladoras, y las voladoras era que él abría el libro y escribía generalmente en la tapa, en la contratapa, escribía rayitas y unas como telarañas, y esas eran las voladoras. Entonces, a excepción de eso, todos los demás nunca tocamos un libro. Era como un respeto especial por la palabra y por el libro, ¿no? Ya. Bueno, Gilberto, a mí se me antoja pensar, sí, se me antoja pensar que siendo Aurelio Arturo también traductor, esa biblioteca no solo era en español. No, obviamente que no era en español, no solo en español. Había 3 idiomas que eran los que principalmente manejaba él. Era el inglés, el cual él decía que la mejor poesía se escribía en inglés. Encontraban, bueno, Poe, pero Joyce, Ezra Pound, Joyce Eliot, sí, bueno, esos 3 dijéramos como los principales, ¿no? Y él leía en inglés, y mi esposa un día veía, por ejemplo, 3 Odiseas y le decía en inglés, ¿no? Decía, o las traducciones. En inglés porque no le gustaban las traducciones al español. En ese tiempo decía que eran muy malas, y en realidad parece que no eran muy buenas. Entonces, él le decía, ¿y por qué 3 traducciones y eran de diferentes autores la misma, sobre el mismo libro? Entonces él decía, pues porque suenan diferente, ¿sí? Entonces ahí estaba él dando a entender que cada traductor tenía una concepción de esa obra, por ejemplo la Odisea, y la plasmaba a su manera, cada traductor. Entonces él, al leer las 3 traducciones, sacaba una versión más completa de esa obra, inclusive que algunas veces el traductor se fija en detalles que al autor original se le pasaron porque era algo subconsciente que él dejó en la obra y que el traductor alcanza a captar y lo muestra en su traducción. Entonces es más rico el conocimiento que se adquiere a través de todas esas traducciones que lo que se adquiere directamente solo de leer el autor, el original. Y entonces manejaba eso en inglés, en francés y en italiano. En italiano le encantaba leer en su idioma original a Dante, a Dante, a la Divina Comedia. Había 2 libros que eran básicos en él. Dante, la Divina Comedia, bueno, y uno que no necesitaba traductor, que era el Quijote. Estaba uno durmiendo en su cuarto, y de pronto lo despertaban a uno unas carcajadas, y era que él estaba leyendo y ya era medianoche o madrugada, porque a él le encantaba leer de noche, porque decía que nadie lo interrumpía. Entonces, él decía que el Quijote era un libro de humor, un libro humorístico, que era un libro de humor. Y entonces, se pone uno a ver, y todas las historias básicamente tienen humor, las historias del Quijote. Y para mi papá, una de las máximas señas de inteligencia era el humor, la capacidad de tener humor de las personas. Y entonces
eso le encantaba del Quijote y a nosotros pues nos transmitió esa actitud hacia el Quijote. Bueno, creo que por ahí está bien, ¿no? Ay, Gilberto, estamos aquí emocionados con tantos detalles. Nosotros tenemos esa suerte de fetiche. Uno lee la obra, le encuentra todos los símbolos posibles. Si no los hay, buscamos la manera de rebuscarlos en todas las endijas, como si fuese un lenguaje cifrado que nos haya dejado Aurelio Arturo. Visitamos las casas donde vivió, donde tú también te has encontrado. Indagamos, preguntamos, buscamos aquí y allá y que nos des esos datos personales. Para nosotros es como estar más cerca de Aurelio Arturo escritor y más cerca de Aurelio Arturo hombre, y lo tenemos más propio. Te agradezco mucho estos detalles. Sí quisiera que nos colabores tú con la lectura del poema La Palabra. Sí. Y si también en alguno de los poemas de tu padre tú te encuentras, quizá no sea La Palabra, quizá sea otro. Yo disfruto mucho Rapsodia de Saulo y me podría quedar suspendida en Interludio, que son esos poemas donde yo me encuentro y descanso. Pues quisiéramos saber si alguno te llama así, de esa manera. ¿Cómo así? Ese poema que tú te encuentres, que tú te busques, bueno, un poema que te haya escrito tu padre también. Interludio bueno, el de se me olvidó en este momento el nombre, pero aquí está. Es Canción del Ayer, la Canción del Ayer. E Interludio. Bueno, entonces sí vamos a leer la palabra, ¿no es cierto? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, terminamos el poema anterior se llama Tambores, y el poema Tambores dice que suenan los tambores, y al terminar dice: suenan en siglos y milenios lejanos, transmitiendo en la tierra hasta muy lejos la palabra humana, la palabra del hombre, y que es el hombre, la palabra hecha de fatiga y sudor y sangre, y de tierra y lágrimas y melodiosa saliva. Ahí está lo que era la palabra para Aurelio Arturo. Ahora vamos al poema. Sigue el poema Palabra, que es el último de la obra que Aurelio Arturo consideró su obra, la obra poética, porque él tenía el método de la duda poética. Él cogía sus poemas o sus escritos y los ponía en duda. Los ponía ahí en duda hasta que sentía que un escrito era poema, entonces lo ponía como poema, pero siempre era así. Entonces, el último que pasó ese análisis y que como poema fue Palabra. Él comienza con el poema Morada Azul y termina con Palabra. Hay otros que él los dejó por uno u otro motivo a un lado, y que unos los han rescatado sus lectores, y entonces los tenemos como muy cercanos, los poemas rescatados por los lectores. Pero básicamente la obra de Aurelio Arturo son unos, bueno, no me acuerdo cuántos poemas, pero no son muchos. Entonces, palabra. Nos rodea la palabra. La oímos, la tocamos, su aroma nos circunda. Palabra que decimos y modelamos con la mano, fina o tosca, y que forjamos con el fuego de la sangre y la suavidad de la piel de nuestras amadas.
palabra omnipresente con nosotros desde el alba o aún antes, en el agua oscura del sueño o en la edad de la que apenas salvamos retazos de recuerdos, de espantos, de terribles ternuras, que va con nosotros. Monólogo mudo, diálogo, la que ofrecemos a nuestros amigos, la que acuñamos para el amor, la queja, la lisonja. Moneda de sol o de plata, o moneda falsa. En ella nos miramos para saber quién somos, nuestro oficio y raza. Refleja nuestro yo, nuestra tribu, profundo espejo. Y cuando es alegría y angustia, y los vastos cielos, y el verde follaje, y la tierra que canta, entonces ese vuelo de palabras es la poesía, puede ser la poesía. Respecto a este último cambio que dice es la poesía, puede ser la poesía, me une con lo que había dicho antes de la duda poética. O sea, él dice, todo eso es la poesía, es lo que se considera como por la poesía, pero el hecho de que cumpla todos esos requisitos no quiere decir que sea poesía, solamente cuando ha superado todos todos esos requisitos y se siente la inspiración, se siente que llega de lo profundo del ser, de la naturaleza, de todo eso, entonces ya es la poesía. Entonces eso, bueno, eso es lo que tenía a propósito de Aurelio Arturo y la palabra. Bueno, Gilberto, lo que nos ofrece supera nuestras expectativas. Nos quedamos con estas tareas de seguir investigando la duda poética en Arturo cuando hablas de esa corrección asidua de ese poema que es tentativo. Recuerda mucho a Cavafis, que se encuentra en él un poema sin número de correcciones hechas por él mismo. Sí. Y el inacabado Whitman, que durante 4 concluye, reescribe, aumenta, añade a su obra. Entonces Aurelio Arturo está al lado de grandes letras en la poesía. Qué gusto que sea nuestro, qué gusto que tú estés aquí, Gilberto, y que esta sea solamente el inicio y que podamos contar contigo para tratar otros temas de tu padre y de ti, y que sea solamente una despedida cortica, un hasta pronto, y que podamos tenerte nuevamente con nosotros aquí en la tertulia del Taller Ahuasca y la editorial de la Universidad de Nariño. Muchas gracias y hasta pronto. Pronto nos veremos en 15 días. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Maravilloso estar con ustedes. Gracias. Sí, le agradecemos mucho el espacio que nos ha brindado, sobre todo sus reflexiones finales sobre la poesía, que pues para mí fueron las favoritas. O sea, Aurelio Arturo es un poeta que ha sido tratado desde el punto de vista filosófico también de una forma increíble, porque, no sé, revela muchas cosas pues, interesantes. Bueno. Entonces, pues damos por finalizado, le agradecemos, esperemos tenerlos próximamente y pues fue un gusto para todos nosotros escucharlo. Gracias. El gusto para mí. Vale. Marcaicuna, Mashi, Kayakaman, un abrazo, gran amigo. Hasta mañana. Hasta mañana, Laira. Creo que esta es la parte incómoda, la parte que uno no quiere. Eso es
terrible cuando uno tiene que despedir y decir que se nos acaba el tiempo y que queremos conversar y aprender más. Pero ahí el tic-tac siempre nos está diciendo que ya llegó esa hora de agradecer a todos los que están conectados con nosotros, a los que estamos aquí en la sala presentes, de recordar esta cita por la literatura, por la palabra, por el arte, darles ese agradecimiento inmenso y que este verde poema que se sigue escribiendo en el sur nos pertenece, es de todos, y que Aurelio está vivo en este viento suroeste. Les agradezco mucho, les envío ese abrazo, ese agradecimiento nuevamente, y que la palabra siga siendo nuestro alimento diario. Hasta luego. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo. Queda pendiente la reseña de Yalit, pero ya estamos en las 7:34, pues muchas gracias a todos, su participación, su profesionalismo, su preparación para sacar adelante esta tertulia de los viernes por la noche y ojalá la próxima reunión, pues los compañeros que se quedaron sin leer sus poemas en el micrófono abierto lo puedan hacer. Creo que ese espacio del micrófono abierto es fundamental para lograr que las personas que no pertenecen a la Huasca pues participen y lean sus poemas y sus cuentos libremente. Esto le da mucha dinámica al espacio. Nos vemos el martes en el taller Huasca. Quedan invitados todos los presentes, los que quieran integrarse, y muchas gracias a todos por la preparación que han tenido de este espacio.